LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Posible si puedes creer, una producción de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, gustoso, como siempre lo decimos, en cada programa, que nos puedas recibir allí en tu hogar, hablando de este tema tan apasionante que es la fe. Una palabra muy cortita, fe, pero que dice mucho, porque fe es el lenguaje de Dios. Y a través de la fe podemos conectarnos con Dios. Y es por fe que podemos saber que Dios existe y que está cercano. Es por fe que podemos encontrar salvación y vida nueva y vida eterna a través de Jesucristo. Pero también es por fe que podemos caminar en la vida sabiendo de que Dios nos toma de la mano y no nos suelta ni en las buenas ni en las malas. Así que hoy vamos a hablar de esto, de la fe como fuerza espiritual, esa fuerza espiritual invisible que todos necesitamos para vivir mejor. Quédate con nosotros. Muy buenas tardes, queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Muy bien, volvemos al programa, o iniciamos el programa que hoy lo titulé, por lo menos para esta primera parte de la edición, Misma tormenta, diferentes resultados. Misma tormenta, diferentes resultados. Y voy a leer una cita que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29 en la Biblia. Se lo tengo aquí en mi computador. Y dice así, está hablando, es palabra de Dios, pero está hablando Jesús, ¿no? Que dice, diciendo lo siguiente: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, lo que él está hablando, lo que él estaba impartiendo, lo que él estaba enseñando, y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, las enseñanzas de Jesús son todas muy interesantes y muy visuales. Jesús era muy didáctico a la hora de enseñar, a la hora de poder compartir su doctrina. Recuerden que él venía con un mensaje fresco, la gente le oía con ganas porque él hablaba con autoridad, con un mensaje realmente renovado, diferente a ese mensaje religioso que oían de los escribas y fariseos de su época. Y en esta enseñanza, que está en esta palabra que acabo de leer recién, Jesús habla de alguien que edificó su casa sobre una roca, figura de Cristo, ¿no?, que honraba a Dios. La Biblia califica a esa persona de prudente, ¿no? Una persona prudente que sabe dónde poner su vida, dónde, engancharse para vivir una vida mejor. Hoy se habla mucho de que esto de creer en Dios es algo de mística. Es más, como pastor, mucha gente dice, claro, usted es pastor, es su oficio, usted puede creer, usted puede hablar de estas cosas. Mirá, yo no nací pastor.
Nací en el año 66, en el 29 de septiembre más precisamente, y cuando la partera me vio, no dijo, ¡ay, qué lindo gordito, este va a ser pastor! No fue así. En mi vida lo que menos yo pensaba era ser pastor. Pero ¿cómo empezó todo esto, esta aventura de fe? Primeramente, entendiendo el amor de Dios sobre mi vida, comprendiendo que Jesús tomó mi lugar en la cruz para que yo pudiera ser perdonado de mis faltas, de mis errores, de las cosas malas hechas en toda mi vida, y a partir de ahí comenzar a vivir un camino diferente, una nueva vida. ¿Sí? Por eso Jesús dice, o la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y también, bueno, la esperanza de la vida eterna, cuando termine mis días aquí, poder cambiar mi domicilio al cielo. Ahora, ciertamente, luego de eso vino el caminar en la iglesia, ser parte de la iglesia, que es una idea de Dios, y así, estudiar la palabra, aprender a orar, celebrar a Dios cantando con toda la congregación, tantas canciones hermosas que hay dentro de la iglesia cristiana evangélica, al menos. Y en un momento, hubo un llamado mayor, ¿no? Y este llamado es una apreciación que sentimos con mi esposa de parte de Dios, de que podíamos servirlo fuera del ámbito secular como pastores o misioneros en algún lugar. Y así fue que resolvimos nuestra vida en Neuquén, en donde estábamos instalados, y nos vinimos hace ya 19 años a Reconquista, a tomar la dirección de la Iglesia Evangélica Bautista de Reconquista, hoy la llamamos Iglesia de la Ciudad. Y y ahí empezó esta aventura de aprender a ser pastor con la congregación que estábamos pastoreando, y la iglesia que estábamos pastoreando, aprender a ser justamente una comunidad de fe con nosotros como pastores, algo transitivo. Y hasta ahora ha resultado bien. Y hay algo que me ha, digamos, de alguna manera me ha motivado como un énfasis para enseñar, es acerca de la fe en Dios, la fe en Dios. Es llamativo cuando Jesús acusaba a los escribas y fariseos de su época. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús montaba en cólera, era bravo, ¿no? Era muy directo, muy frontal, cuando dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. Y yo vengo de una denominación evangélica de mucha tradición, ¿no? Donde quizás, y no estoy juzgando en la historia, pero mucha gente invalidando por la tradición, esto es así, ¿no? Nosotros queremos de esta manera, invalidando la palabra de Dios, de alguna manera creyendo que los milagros y sanidades y prodigios fueron hasta la época de los apóstoles, cuando en realidad Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Jesucristo sigue obrando hoy de maneras misteriosas, milagrosas, prodigiosas, como quieras, con señales y maravillas, como quieras pensarlo, como quieras decirlo, a través de su iglesia, y somos los creyentes portadores de la gloria de Dios para bendecir a otros. Ahora, en algún momento yo decidí poner mi vida, ¿no? Edificar mi vida sobre la roca que es Cristo, sin dejar de ser yo Daniel Caramuti. Es decir, tuve que tomar una decisión, porque me había instruido, había trabajado con el tema de los seguros por mucho tiempo, ese fue mi medio de vida, pero luego en un momento dado, mi oficio cambió. Ahora, te puedo decir algo, y lo digo, y no es mística, vuelvo a repetirlo, no es para nada mística. Yo no cambio el hecho de poder compartir con ustedes este momento de hablar de la fe o del Dios vivo que es real y que sigue obrando hoy día, o predicar el Evangelio o anunciarle a alguien las buenas noticias de Jesús como Salvador de su vida. No cambio eso por 1000 asientos de gerente de seguros que me pudieran ofrecer. ¿Por qué lo digo? Porque realmente la bendición de poder ser parte de la obra de Dios, un instrumento, sentirme un instrumento en la mano de Dios, en su obra, en su iglesia, para ministrar a las personas acerca de lo que dice la palabra de Dios y animarlas a que tengan un camino de vida hacia Cristo, de manera que tengan esperanza, abracen la esperanza
de partir a la presencia del Señor cuando llegue su día aquí, de terminar sus días en la tierra. Esto es lo que haga, mi meta, esto es lo que ha sido a partir de ahora mi pasión, mi devoción, y espero así poder transmitirlo. Pero volviendo a lo que estamos hablando, ¿no? Que una persona prudente, dice el diccionario, es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Jesús dice: cualquiera que oye lo que digo y pone por práctica mis palabras, le compararé con un hombre prudente. Una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir perjuicio. Espero que ustedes que me están oyendo aquí o me están viendo hoy en el programa sean personas prudentes, que apercibidos de un Dios que los quiere animar a poder a tomar una nueva dimensión de fe, crecer espiritualmente en la fe, elevarse en su nivel de fe a algo mayor. A creerle en Dios realmente, a la palabra, no ser solamente creyentes en Dios, sino creerle a Dios lo que dice su palabra, sus promesas, y creer que Dios cumple lo que promete porque Él es fiel, porque es imposible que la Biblia falle o tenga error, a menos que Dios sea mentiroso, y Dios jamás será mentiroso. En todo caso, el mentiroso es Satanás, él es padre de mentira, lo dice la Biblia, y él nunca va a hablar verdad, nunca te va a decir las cosas ciertamente. En cambio, nuestro Dios siempre es un Dios de verdad y nos lleva de bendición en bendición. Ahora, habla el Señor de una persona prudente que hace una edificación sabia, y por otro lado habla de quien edifica su casa sobre la arena, figura del mundo o mundanalidad, ¿no? Alguien que no honraba a Dios. Y el texto se refiere a esta persona, o Jesús se refiere a esta persona como alguien insensato. Ahora, vos me dirás, bueno, pastor, es mi decisión. De última, a mí esto de pensar en las cosas espirituales, está bien, es parte de mi vida, pero no es todo. Entonces, yo tengo otras cosas, y nadie dice que vos dejes de vivir, que dejes de tener tu trabajo, que dejes de tener tu familia, que hagas tu deporte. El tema es qué es tu prioridad, donde está tu tesoro, dice el Señor Jesucristo, está tu corazón. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué va a ser lo primero en tu vida? Si Dios es primero, y en el orden de tus emociones, o de tus decisiones, o de tus gustos, Dios está primero, todo lo demás se va a adecuar. El tema es que vos estés siempre poniendo a Dios de última, ¿no? Porque siempre hay algo más importante que celebrar a Dios, que tener una devoción por Dios, que sembrar en la obra de Dios, y así un montón de cosas que podríamos estar hablando muchos programas. Ahora, buscando otra vez en el diccionario, una persona insensata es definida como alguien que no muestra madurez en sus actos y que se maneja de manera irreflexiva, irresponsable, inconsistente y en forma tonta, ¿no? Y este tiempo estamos hablando nuevamente y mucho de confiar, respecto a confiar, a depender del Señor en todo, pero les digo que solo por el hecho de tener fe, un creyente no se exime de dificultades. Escrituralmente, la fe va a ser probada en el fuego de la aflicción. Una de las citas que podemos ver, esto es en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. La fe es probada en el fuego de la aflicción. Sin embargo, una misma tormenta, dice el relato de Jesús, vino sobre ambos constructores. La diferencia es que una casa quedó en pie y la otra se derrumbó. Y yo les digo a todos, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y finalmente se cumple la palabra donde el Señor dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Estas dos citas están en Gálatas capítulo 6, 7, versículo 7, y en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. Y yo les quiero animar, porque Argentina está viviendo una temporada de días malos. Como nos guste verlo, yo no estoy hablando políticamente, sino estoy hablando de realidades
económicas, todos los días se escucha de una empresa que quiebra, de una empresa que cierra, de gente que se está quedando sin empleo, de un ajuste brutal que hace que, bueno, la inflación aparentemente bajó, pero no se ve en las góndolas, los salarios están achatados. Y es un tiempo, una temporada de días malos, como queramos verlo, ¿no? De ajuste, de lo que fuese. Pero estos días malos son propicios para meditar en los caminos que uno anda, en los caminos que uno anda. Hay algo interesante y yo me quiero compartirlo. Dice la Biblia, vamos a buscar en el libro de Ageo, capítulo 1, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice de esta manera: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal a saco roto o en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Ustedes buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Gente que corre por lo propio, pero que habiendo recibido el amor de Dios en su vida o pruebas de su amor, ¿no? Sigue corriendo en lo propio y no pone nada de sí en ver la obra de Dios, en ver que la obra de Dios se pueda seguir extendiendo, se siga produciendo. O, por ejemplo, como dice el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y la última cita la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12, cuando dice esta escritura, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12, cuando dice esta escritura lo siguiente, y ya vamos cerrando esta parte del programa. Dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Por eso yo, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las cosas que batallan contra el alma, manteniendo la manera de vivir entre la gente que no cree en Dios, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que pensalo, dos constructores, una misma tormenta, distintos resultados, y poné tu fe en lo que realmente vale la pena poner fe. Vamos a la pausa. En medio del desierto prosperaste a Abraham, y al pueblo que migraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David, frente al gigante, por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. 'Cause
La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Se vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía. Volvemos al programa. Arrancamos diciendo que la fe es el lenguaje de Dios, una palabra pequeña que habla de esta fuerza espiritual invisible que nos permite conectarnos con Dios y recibir el favor de Dios en nuestra vida. Hablamos en la primera parte del programa, una misma tormenta, dos resultados distintos, conforme a quien, oyendo a Dios, edificó su vida en lo que realmente iba a mantener las cosas fortalecidas en medio de la tragedia, de la prueba, de la desazón, de los inconvenientes de la vida, y como otra persona que no hizo caso de la palabra de Dios y vivió como quiso, finalmente, bueno, su resultado fue pérdida y desgracia por no ni siquiera tener a Dios cerca para poder ser consolado en el momento de la aflicción. Las pruebas de alguna manera producen esa pureza de nuestra fe y deberíamos estar siempre atentos a las cosas que nos pasan, sabiendo de que Dios tiene un plan para nuestra vida, y el plan es que cada día crezcamos de fe en fe, de victoria en victoria. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos del 22 al 23, lo siguiente: y Moisés extendió su mano hacia el cielo, dice la Escritura, y durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. En esos 3 días nadie en Egipto pudo ver a su vecino, ni nadie pudo moverse de su lugar. En cambio, todos los hijos de Israel en la tierra de Gosén tenían luz en sus casas. Está hablando de una de las plagas que recibió Egipto antes de la partida, antes del éxodo que tuvo Israel al salir de Egipto luego de 400 años de esclavitud. Bueno, yo les digo a todos, hace años Satanás comenzó un rumor. Le dijo a unos cuantos cristianos que debían vivir como el mundo, compartiendo las mismas desgracias, las mismas derrotas, las mismas necesidades y los mismos fracasos que sufren sus semejantes. Bueno, ese rumor se divulgó por todas partes y además alguno que me está oyendo quizás lo haya oído, pero yo quiero decirles en esta noche, quiero desenmascarar al diablo diciendo que esto ha sido una mentira muy ingeniosa de parte del diablo. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, versículo 10, que si permanecemos en Cristo, si permanecemos en el Señor, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. En Juan capítulo 16, el mismo Jesús dice que Él le quitó al mundo el poder de hacernos daño, Él venció al mundo, ¿sí? Y en Éxodo capítulo 10, versículo 23, dice que cuando densas tinieblas rodearon a los egipcios, el pueblo de Israel tuvo luz en sus habitaciones. Y según estos pasajes, ¿no?, y otros, cada vez que se pudieran hablar o consultar, pero a veces el tiempo es tan tirano, ¿no?, para poder ver todo como uno quisiera,
se puede ver que Dios nunca destinó a sus hijos a sufrir toda la calamidad que el mundo sufre. Hay una diferencia. Dios hace diferencia entre los que son sus hijos y sus hijas y los que no lo son. Dios siempre ha querido que sus hijos, sus hijas vivan por encima de estas cosas que suceden y brillen como luz en un mundo de tinieblas, que haya un testimonio de que uno cree en un Dios que aún en el momento de la dificultad, de la adversidad, bueno, esa persona, ese creyente, ese hijo de Dios, tiene la certeza de que no está solo en su lucha y que tiene un Dios que lo consuela, que lo bendice y que lo va a sacar de victoria. Recordemos que Jesús dijo que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hay procesos en los que muchos, y seguramente alguno me está mirando, un proceso de enfermedad o un proceso difícil económico, pero sepa que el proceso por definición es temporal. Ahora, usted sabrá si ese proceso se va a extender forever, por siempre, o usted va a creer que Dios le va a ayudar para cerrar ese proceso y pasar a un tiempo nuevo de libertad, creyendo en el poder de Dios sobre usted. Ahora, claro, en el Antiguo Testamento, la fama de Dios quedó establecida por los milagros que hizo a favor de sus hijos. Esa era la fama. Mirá lo que hizo Dios con nosotros, ¿no? Era tremendo. Israel estaba exultante. Dios con nosotros. Mirá lo que está haciendo con los egipcios. Mirá lo que está sucediendo. Todo está en tinieblas, pero nosotros tenemos luz. Y ahora yo quiero animarlos a ustedes que me están viendo. Es necesario que este mismo hecho, ¿no? Sea una realidad de nuestra vida hoy. Debemos glorificar a Dios con una vida victoriosa y milagrosa. La gente debería venir a nosotros, los cristianos al menos, diciendo, he oído cómo Dios te sanó, o he oído cómo tus hijos fueron liberados de las drogas, o Dios en realidad te ha sacado de una crisis económica, decime cómo sucedió. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿no? Les pregunto, ¿pueden comprender ahora por qué Satanás divulgó este rumor, ¿no? De que como creyentes debamos vivir las mismas calamidades, dificultades, problemas que todo el mundo? Él necesitaba que tanto vos como yo, como muchos cristianos, buena gente, creyeran que deben sufrir en este mundo en lugar de vivir como vencedores. Y hay algo que decíamos: cuidado con malinterpretar la palabra, que no sea que el Señor esté diciéndote, vos por tus tradiciones y por tu forma de cerrar, por no estudiar la palabra, por no entenderme, dice Dios, invalidaste muchas de las palabras de bendición para tu vida, cerrándote a la bendición, a las palabras de bendición que podrían haber hecho distinto tu camino, distinto tu destino. Ahora, yo deseo para ustedes que, que ustedes puedan encontrar este camino, ¿no? De bendición. Ahora, déjenme decirles algo más. Dios tampoco desea que la gente te busque para preguntarte cómo tienes el poder, la paz, la salud y la prosperidad en tu vida, porque de hecho eso tendría que ser lo natural, lo que tendría que ocurrir en forma natural. Pero lo que la palabra de Dios nos invita es a poder trabajar y atrevernos a recibir las bendiciones que Él ha prometido, dejando que la luz del poder de Dios en la vida entiende todos los siniestros rumores del diablo. Es decir, para que lo entendamos, una vida normal en Cristo tendría que ser, una vida normal de un hijo de Dios tendría que ser una vida que en todo momento esté mostrando de que seguir a Dios, servirlo, de mencionarse cristiano, es algo que vale la pena vivir. En todo caso, eso ya es un testimonio, pero en tu caso y en mi caso, en lo personal, que vos puedas atreverte, ¿no?, a enterrar todos los siniestros rumores del diablo que hablan en contra de que puedas vivir una vida bendecida. Y termino diciendo esto: si el diablo no pudo evitar que vengas a Cristo, va a hacer todo lo posible para que vivas una vida en Cristo miserable y digas, ¿de qué me aprovechó? Pero eso puede cambiar en esta hora,
y que le puedas decir allí en tu casa, donde estás, donde te encuentres: a partir de hoy, Señor, me aferro a tu bendición, o sea, haz de mí algo nuevo, y que yo pueda ver cómo vos querés bendecirme y yo pueda caminar en esa bendición. Nos vemos en nuestro próximo programa de Todo es Posible si Puedes Creer.